recorriendo el gran caudal de escritos de Foucault, no solamente de libros, sino que de artículos, de opúsculos, de ensayos, yo creo que les comentaba la vez pasada que utilizaba muchas veces para poder escribir 2 o 3 artículos en el mismo periódico o revista, utilizaba seudónimos, era él mismo. Y algunos le decían, cuando él era director de una revista, le decían algunos directores de otras revistas, qué suerte que tiene usted, que consigue periodistas, porque había que pagarlos y eran épocas muy difíciles, y no sabían que era él mismo el que escribía con distintos seudónimos, ¿no? Ahora, uno se da cuenta que hay un pilar fundamental en su relación con Dios y relación con el hombre, y es la convicción que parte de una verdad bíblica, de una verdad revelada, que todo ser humano, y acá repito la palabra todo, hago un paréntesis porque yo estos apuntes después los pongo a disposición de ustedes. Es decir, la vez pasada yo también había puesto a disposición los de la charla anterior. Estos también están, como yo se los voy a mandar a María Ángel y ella los distribuirá. ¿Por qué? Porque es importante que leamos los textos de él directamente. ¿Cuál es la verdad de la que parte? Y que para él es la base de la dignidad de la persona humana, que es la misma de la Iglesia. Les aclaro que la novedad de Foucault no es que diga nada nuevo, sino que en el momento en que lo dice. Yo les estoy hablando de escritos que empiezan en los años 20 del siglo XX, hace 100 años, y que después los encontramos casi textualmente, muchas de sus expresiones, en documentos del Vaticano II, porque tienen las mismas fuentes, no es que la Iglesia empezó con el Vaticano II. ¿Cuál es la riqueza, una de las tantas riquezas del Vaticano II? Que se dio cuenta, los padres conciliares, que tenían que volver a las fuentes de la revelación, volver a las fuentes a los primeros tiempos del cristianismo. Y acá les hago una salvedad que me parece importante. A veces tenemos la tendencia a pensar que la Iglesia ha comenzado prácticamente con el Vaticano II. Y todavía hoy, después de más de 50 años de que terminó el concilio, hay gente que se resiste al concilio. Esto ustedes lo verán porque, por ejemplo, en YouTube hay montones de cosas así, y otras que se han ido mucho más lejos de lo que el concilio pretendía. Yo a mis alumnos les ponía un ejemplo muy, muy simple que se los pongo a ustedes. ¿Cuál fue la obra del Vaticano II? Dicho así en pocas palabras. Si yo salgo a la mañana de mi casa con los zapatos impecablemente lustrados, brillantes, camino todo el día, voy al centro, voy a una plaza, paso por... A la noche, cuando llego a mi casa, ya no están tan brillantes esos zapatos. Tienen tierrita, a veces barro, si ha llovido y demás. ¿Qué hago? A ninguno creo, espero, que en su sano juicio tiraría esos zapatos y se pone unos nuevos al día siguiente. Es decir, los lustras, les sacas todo lo que se le acumuló y los volvés a dejar brillantes como antes. Eso fue un poco la obra del concilio, dicho en un ejemplo muy, muy simple. A lo largo de los siglos se le habían ido pegando algunas cuestiones, algunas catequesis mal hechas, algunas espiritualidades un poco extrañas que se habían ido metiendo en la Iglesia, y el concilio dijo, los padres conciliares dijeron, volvamos a sacar todo esto hojarasca y volvamos a lo esencial. Y por eso es tan importante el tener en cuenta las enseñanzas del Vaticano II y obviamente de los papas que han venido después del Vaticano II. Todo, pero no sé si me explico, no es que haya empezado todo nuevo, sino que se vuelve eso, como cada tanto uno hace limpieza en la casa, saca lo que ya no es esencial y se queda con lo esencial. El Concilio Vaticano II, yo que les voy a aconsejar que si pueden la lean, en la Constitución Gaudium et Spes, se los leo tal cual, un pedacito, en el número 12, la Constitución Gaudium et Spes es la constitución de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y es muy interesante,
acá habría que hacer, el año pasado en la UPM pudimos hacer un poco una historia de esto, ¿no? Es muy interesante porque era un documento que no estaba previsto. En toda la preparación que se hizo entre el 1959 y el 1962 en todo el mundo, no se previó ese documento. Surgió por iniciativa de dos grandes cardenales, el cardenal Swenens de Bélgica, de Bruselas, y el cardenal Giovanni Battista Montini, que fue el futuro Pablo VI, que no es ya la iglesia que se mira a sí misma, sino que la iglesia que se mira en relación al mundo, en el mundo, que antes era la iglesia y el mundo, como dos realidades totalmente separadas, ¿no? Dice, no, la iglesia está en el mundo. Bueno, en esa constitución, en el número 12 se pregunta, dicen, ¿quién es el hombre? Dice, a lo largo de la historia se han dado muchas respuestas. De hecho, la pregunta por el hombre da comienzo al pensamiento filosófico. Se van dando respuestas, quién soy, de dónde vengo. Dice, y dice el concilio, a lo largo de la historia se han dado distintas respuestas. También la iglesia tiene la suya, que la ofrece, no la impone, la ofrece a toda la humanidad. Y les leo textualmente porque hay un parrafito, pero que son importantísimos, que está concentrado todo lo que vamos a ver esta tarde. Vieron, ya no me sujeté al apunte, pero bueno. Dice, la Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación. Cita el Salmo 8 y continúa. Y esto es importantísimo. Primero dice, lo crea a su imagen, pero no lo creó en solitario. Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo varón y mujer. Esta sociedad de varón y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Es un tema que lo retoma en el número 24. ¿Por qué le digo que aquí está todo? Primero, el hombre creado a imagen de Dios. Juan Pablo II, en la encíclica, en la exhortación Mulieris Dignitatem, dice que, textualmente, que la verdad revelada sobre el hombre como imagen y semejanza de Dios constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana. Si a ustedes le preguntan cuál es la concepción cristiana de persona humana, de ser humano, de hombre, el otro día lo decíamos en sentido genérico, es imagen de Dios. Es aquella criatura, como dice Juan número 24, la única que ha sido creada como imagen de Dios. Entonces esto para Foucault no es un detalle, es el pilar de su concepción antropológica. Todo ser humano es imagen de Dios. Dice, él mismo dice que no se acerca a la persona humana, dice, me acerco no desde una concepción de filósofo de escritorio, él dice en italiano da tavolino, es decir, de que está solamente de un teórico, dice, sino como creyente común, al que el Evangelio enseña que tratando con un hombre, cualquiera que sea, se trata con Cristo. Y cualquiera que sea, es importantísimo. No hace distinción. Como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores, sobre todos. No hace distinción. Para él no es solamente una verdad de creer, sino una verdad para vivir. Y él admira a la persona humana, tiene una gran admiración por la persona humana, de la que llama obra maestra de la creación, obra maestra del Dios creador, ¿no? Y dice, fíjense, es una obra de arte del amor de Dios, prodigio de la creación, privilegio de la redención, teóforo, es decir, uno que porta, que lleva a Dios, teóforo que en el escenario del mundo tiene la tarea de manifestar la gloria de la divinidad. Y dice, el hombre es el lugar de la visibilidad de Dios por excelencia. ¿Dónde veo a Dios?
en el otro, ¿no? Eso el Evangelio dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Nadie lo vio jamás. El prólogo de Juan, ¿no? Que es extraordinario. Dice, aquel que estaba en el seno del Padre, vino, se hizo carne, se hizo huesitos, carne, sangre, fragilidad, a mostrarnos quién es Dios. Cristo, ¿no es cierto? Y el mismo Cristo le dice a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Pero que Jesús también dice, capítulo 25 de Mateo, el que ve al hermano me ve a mí. Porque, ¿se acuerdan? Señor, estuve enfermo, me fueron a visitar, encarcelado, también me visitaron, me dieron de comer, y dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos? Y acá más pequeño no se entiende como niño, sino como el más débil, el más frágil, que puede ser el pecador. Ya vamos a ver algunos textos de foco que vamos a leer que son bastante fuertes. Pero ese foco dice, para descubrir, tiene una expresión muy linda, ¿no? Porque dice, para descubrir la imagen de Dios en el otro, que es dificilísimo, creo que es una experiencia, primero descubrirla en uno mismo, porque ojo que nosotros somos el otro, pero yo soy imagen de Dios. Me miro al espejo y me horrorizo pensarlo, ¿no? Es decir, no sé si les ha pasado esto, o estás viendo televisión y te da ganas de contestarle al que está hablando y vos pensás, ¿y ese? Ese es una criatura, imagen de Dios donde Cristo está presente. Es decir, yo no sé si es porque recién decía María Ángel, sí, yo soy doctora en teología con especialización en antropología, así que es de formación profesional, que me cuestiono a mí misma permanentemente esta realidad, porque tengo que enseñarla, pero el tema es que yo la vea. Y Foucault dice, da un secreto, dice, hay que mantener las pupilas del ojo tersas con el amor, pupilas tersas con el amor, ¿no? Es decir, limpiar. A veces esta expresión a mí me toca muy fuerte porque realmente es importante, es decir, no es un acto de voluntad, yo quiero ver, es decir, el amor se vive para poder a través de ese amor ver a Jesús en el otro, ¿no? Él se manifiesta, a quien me ama me manifestaré, ¿se acuerdan de Juan 14? Esta expresión imagen nos puede dar la idea, y de hecho es una de las acepciones, me encantaría preguntarles a ustedes, ¿qué idea les da? De reflejo, ¿no es cierto? Yo veo mi imagen en el espejo, veo mi imagen en una foto, yo ahora veo la imagen de ustedes y sé que detrás de esa imagen están ustedes. Pero no es solo desde el punto de vista de la teología católica, y enfoco esto es muy fuerte, no es solo imagen, una fotito, sino que se es imagen porque se participa de la misma vida divina. Y esto es una cosa muy importante. Y acá Foucault hace no una distinción, justamente no hace distinción entre cristiano y no cristiano. Y les explico por qué. No es que no la haya. Si queda alguna duda, por favor, después me preguntan. Hay un poco un rodeo. Un teólogo jesuita importante del siglo XX encontró un término que ayuda a comprender esto. Todo ser humano, por revelación divina, esto está revelado en la Biblia, no dice la Biblia, Dios creó a algunos a su imagen y a otros no. Creó al ser humano, al hombre genéricamente hablando, imagen suya, imagen y semejanza. Acá también habría mucho para decir por qué imagen y semejanza, pero no hay tiempo. Y todo ser humano ha sido creado en Cristo. Es decir, hay un padre de la iglesia, San Ireneo de León, que es de los primeros padres de la iglesia, del siglo II, o sea que está muy cerca todavía incluso se conoció a San Policarpo, que a su vez conoció a Juan Evangelista, o sea que
hay toda una tradición muy inmediata a la revelación bíblica, él dice algo, poéticamente dice algo: cuando el Padre creaba al hombre con sus manos, que eran el Verbo, el Hijo y el Espíritu, esto es una imagen muy bonita, es la Trinidad que crea al ser humano, lo crea a su imagen. Dice, pero cuando un artista crea algo, primero tiene la imagen dentro y después la plasma. Entonces dice San Ireneo, ¿en quién pensaba? Un modo de hablar humano, obviamente, eso tenemos que entenderlo. ¿En quién pensaba Dios, el Padre, cuando plasmaba con sus manos el Hijo y el Espíritu al ser humano? En el Verbo encarnado y resucitado. Por eso se dice que el hombre ha sido creado en Cristo. Todos estamos destinados a vivir en Cristo para toda la eternidad. Todo ser humano, todo. Ya les voy a leer después algún texto de Foucault que es muy fuerte con esto. Entonces este teólogo que yo les decía recién, este teólogo jesuita, teólogo alemán, decía, todo ser humano, dice, es crístico. Es la palabrita que inventa para decirlo. Porque todos han sido creados, todos hemos sido creados en vistas a Cristo. Pero llega un momento, justamente porque el hombre es imagen de Dios, es libre. Y yo tengo que entrar libremente en esta aceptación de Cristo, que Cristo sea el todo de mi vida. Y se entra normalmente, toda palabrita acá pésenla un poco, a través del bautismo. Entonces, que es cuando se comienza a ser cristiano. De crístico nos convertimos en cristianos, y que adhiere voluntariamente a su ser creado en Cristo y a vivir en comunión con Dios en la vida terrena y en la eternidad. Si hay alguna dificultad, por favor, interrumpan, pregunten o anoten y después preguntan. Con respecto a esto dice Foucault, fíjense, como todo ser humano ha sido es crístico, digamos, vamos a utilizar esta palabrita para entendernos, dice, todo hombre, es el hombre que pasa a nuestro lado, aún enmarcado por la viruela. Quizás se las leí el otro día, pero no importa. Los más grandes se acordarán, yo de chica me acuerdo que por ahí veíamos gente que todavía tenía las marcas de la viruela antes que se derrotara con la vacuna, los rostros deformados por la viruela. No sé si yo me lo acuerdo de chica haberlo visto, ¿no? Dice, el hombre que pasa a nuestro lado, aún enmarcado por la viruela, es decir, el feo, el monstruo, el llagado, el mendigo de la esquina, es una efigie de Dios. Es un don que Dios nos hace para que nosotros continuamente, viendo a los hombres, veamos en imagen a Dios, y sirviendo a los hombres. El foco, el tema importante acá es que Foucault fue consecuente con lo que decía, ¿no? Es decir, yo puedo rechazar en política, ¿no? Puedo rechazar o no aceptar la idea del otro, pero nunca puedo rechazar al otro, imagen de Dios igual que yo, y destinado a la comunión con Dios igual que yo, aunque sea el último instante de su vida. Porque el tema es que todo ser humano llamado a la vida en Cristo sigue siendo imagen de Dios, por más que sea un asesino. Esto es un poco una provocación para ustedes, porque creo que un pedófilo, un violador, sigue siendo imagen de Dios. Ya les voy a leer enseguida un texto, se los dejo porque para no... ¿En qué sentido? Porque Dios los sigue llamando a la comunión con Él, hasta el último respiro de su vida. Dios no deja, lo dice, es una verdad revelada. La llamada de Dios y sus dones son irrevocables. Dios no desiste, no, ya no tiene más nada que hacer. ¿Se acuerdan? El Papa Francisco dice muchas veces, somos nosotros que dice, Dios perdona siempre, somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón.
porque hasta el último momento en que el hombre es capaz de un acto libre, Dios lo sigue llamando a la comunión con él. Por eso no nos es lícito decir este se murió, no se murió en gracia de Dios, todas esas cosas que se dicen a veces, ¿no? No sabemos lo que pasa en el interior del hombre en el último instante de su vida. Ahí todavía puede decir sí, que le vale la eternidad con Dios, ¿no? Y esto Foucault es súper consecuente con esto. El otro día creo que les leía, ¿no? Que a la luz del verbo encarnado, es decir, el que le da sentido al hombre, y esto lo dice también el Vaticano II, toda la teología católica, pero de todos modos, en el número 22 de la Gaudium et Spes, que es Cristo el hombre perfecto, dice, el verbo cuando se encarna, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarna, no solamente nos demuestra quién es Dios, nos muestra a Dios, como dice Juan, sino que nos demuestra qué somos nosotros y qué estamos llamados a ser. O sea que Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Sua dice, mirarnos en el espejo de Cristo, ese debe ser nuestro espejo, para saber cómo debemos ser. Ahí hay alguien que está poniendo una manito, no sé si quieren hacer una pregunta. Bueno, si no seguimos, eso lo manejas vos, María Ángel. Es decir, la encarnación, y esto, por favor, si hay alguna duda me lo preguntan, cuando el verbo se encarna, la misma escritura nos dice que se hizo exactamente igual en todo a los hombres, excepto en el pecado. Pablo dice, se hizo pecado, no que cometió pecado, son dos cosas distintas. Es decir, sufrió él todas las consecuencias del pecado, el dolor, la muerte, la traición, todo, igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, asume, si el verbo, si la segunda persona de la Santísima Trinidad ha asumido la naturaleza humana, no puede ser mala. Es el pecado, es la decisión libre nuestra la que hace buena o mala una cosa. El cuerpo humano, les pongo porque es generalmente la piedra de tropiezo más grande, es una maravilla de la creación de Dios y tiene una función más que noble, primero porque nos manifiesta a nosotros mismos, es la concreción relacional nuestra, el cuerpo. No podemos no relacionarnos sino a través del cuerpo, o con la mirada, o con el gesto, con la palabra, con lo que sea. Traten de hacerle comprender a otro algo sin la mediación del cuerpo, es imposible. Eso lo asumió el verbo, el Hijo de Dios. Entonces no puede ser malo. Entonces eso Foucault también lo tiene clarísimo. Y dice, frente a las personas que por ahí quieren una espiritualidad demasiado angelical, ¿no? Yo me tengo que retirar, tengo que hacer esto, es decir, la cesi es buena, los sacrificios son buenos y demás, pero sin despreciar la hermosura de la creación de Dios, ¿no? Y dice, el hombre va a Dios como hombre, no es un ángel, el ser humano no es un ángel, no es un espíritu puro. Dice, el hombre va a Dios como hombre, el ángel va a Dios como ángel. Agregar a lo humano lo divino es cosa santa, porque es el plan de Dios. Sustraer a lo humano la humanidad para facilitar la ascensión a la divinidad es deshumano, y lo deshumano es un descenso a lo satánico. Es decir, si yo quiero deshacer, ojo que ha habido espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia que han sido hasta terribles con esto. No es que no esté permitido o que sea aconsejable en algunos casos cierto tipo de penitencia y demás, pero destruir el cuerpo, destruir esta hechura de Dios para hacerme más semejante a Dios, si el Verbo encarnado la asumió y la santificó. Mi modelo es Cristo. Eso, miren, en el número 22 de la de Gaudium et Spes lo dicen clarísimo los padres conciliares. Amó con corazón de hombre, conoció con inteligencia de hombre, trabajó con manos de hombre, porque nos quieren hacer recordar esto. Nosotros somos hechura de Dios, que por lo tanto, buena, una maravilla.
Voy a saltear algunos textos de foco, de todos modos pues los tienen en los apuntes. Dice, la encarnación establece una solidaridad no solamente moral, sino ontológica con Cristo. Compartimos, y esto es verdad revelada, Pedro, en la segunda carta de Pedro, somos partícipes de la naturaleza divina. Lo dice claramente, esto no es invento ni de foco ni mía, sino que es revelación de Dios. O sea que hay una solidaridad ontológica, pero dice, tiene sus consecuencias concretas en la vida. El Foucault dice, es muy plástico en su lenguaje, dice, el ciudadano es un hijo de Dios que desarrolla el plan del eterno en el tiempo. Es Cristo que trabaja, que paga los impuestos, que desenvuelve tareas sociales. Él baja siempre a lo concreto. Uno no se imagina a Cristo pagando los impuestos cada vez que rezongamos porque tenemos que pagar, ¿no? Si bien él dijo que hay que dar al César lo que es del César. El problema es cuando el César se toma lo que no es del César. Y dice una cosa que en italiano tiene vos Cori quizá lo podés, lo que es el contrapaso. Así como vos tratás al hermano, Dios te va a tratar a vos. Ojo, es el capítulo 25 de Mateo. Vengan porque me dieron, aléjense porque no me dieron o no me trataron así. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Aunque sea por esto, ¿no? Por interés. Otro aspecto que es consecuencia de esto es que por ser creados por Dios en Cristo, en el Hijo, somos hijos de Dios. Y la filiación divina, yo creo que es un aspecto de nuestra fe que tenemos que volver a rescatarla. Dios Padre, y Padre de todos, Dios mi Padre. Si es una cosa como, claro, yo les pasaba, escuchaba a una persona que decía, y es verdad, si ustedes han dado clase o han dado catequesis alguna vez, por ahí cuando quieren, lo difícil que se hace en esta época sobre todo, por distintos motivos, o por la violencia, o por la disolución, la licuefacción de la figura de padre, a un chico le resulta difícil a veces internalizar la paternidad divina, ¿no? Eso es una realidad. Y eso es también la gran responsabilidad de los padres cristianos, ¿no? Cómo, porque nosotros proyectamos la imagen nuestra de Padre a Dios, cuando tendría que ser al revés. Es tomar de la imagen de Dios Padre nuestra medida de ser padres o madres, ¿no? Entonces esto es, ¿y qué significa que es padre? Es padre de todos, no solamente de algunos. Y él dice, en la familia de Dios no puede haber hijos que estén superalimentados y otros que se mueran de hambre. Por ejemplo, cuando pone el ejemplo de la familia, ¿no? Eso yo creo que uno en una familia normal, buena, ¿qué padre tolera que uno se coma todo y el otro se muera de hambre, ¿no? Dice lo siguiente, el hombre es hechura de Dios, su imagen y semejanza. Y fíjense, de manera que en la generación humana, en la transmisión de la vida humana, se desarrolla una genealogía divina, ¿no? Eso es todo un tema en teología también de la transmisión de la imagen a través de la generación humana. Por el organismo de la humanidad no corre sangre de reyes, sino sangre de Dios. Él lo dice en un modo casi hasta como provocativo, plástico, para que lo entendamos. Él en otro momento dice, yo no soy hijo de un magnate petrolero, no soy hijo de un rey, no soy hijo de un duque. No, soy mucho más. Soy hijo de Dios y eso no lo tenemos internalizado. Ahí está la raíz de la dignidad de la persona humana, en la filiación divina. Por eso es intocable. Habría que ir al episodio de Caín y Abel, ¿no? Del Antiguo Testamento para entender esto. Es decir, un poco el Dios que no tolera
ese toque a un hijo de él. Ni siquiera Caín, que ha sido el que ha matado al hermano, ¿no? Dice, por el organismo de la humanidad no corre sangre de reyes, sino sangre de un Dios. Y la humanidad constituye no una estirpe noble, sino una raza divina. Les vuelvo a repetir, segunda carta a Pedro, ustedes son partícipes de la naturaleza divina, ustedes, nosotros, los cristianos. Es en esta grandeza del hombre, hijo de Dios, donde se sustenta también el respeto, la admiración de Foucault por la persona humana. Les leo otro texto de Foucault. Díganme si se cansan, por favor, ustedes interrumpan, sientan que estamos en una reunión, porque si no, yo tengo miedo de tirarle cosas así. Dice, el hombre es hijo de Dios, no de un duque o de un carbonero. Toma 2. Ni de un comisario o de un encarcelado. Es hijo del Padre más augusto que reina en los siglos, el creador del universo. Y por eso, por esta genealogía, es libre. Escuchen esto que viene porque es importantísimo. Es libre hasta el punto de que todas las instituciones de la tierra, desde el Estado al ejército, desde el Parlamento a la banca, a la escuela, a la misma iglesia, incluso a Cristo, que vino a servir y no a ser servido, están al servicio del hombre. Esta frase es muy fuerte. Todo el Estado, el banco, la economía, la política, la sanidad, todo está al servicio del ser humano. El hombre no es nunca medio, es siempre fin. Y todo, dice, hasta Cristo, que vino no a ser servido, sino a servir, está al servicio del hombre. Y eso lo ha hecho Jesús, no es invento de Foucault. Yo les decía recién que no son simplemente reflexiones piadosas estas de Foucault, sino que es lo que él trata de vivir. Esto en el diario de él es una maravilla. Yo realmente deseo con todo el alma que puedan traducir el diario de Foucault. Dice Foucault, es tan fuerte esta unión entre de Dios y el ser humano que se da a partir de la encarnación, que dice que si negar al hombre es negar a Dios, y de negar a Dios es negar al hombre. Son dos términos que siempre van juntos. Y él dice, por ejemplo, tiene una teoría que los grandes tiranos de la historia han tratado de liquidar a Dios a través de liquidar al hombre, en las persecuciones de cualquier tipo que sea, ¿no? Es decir, en el hombre se destruye también el concepto de Dios. Dice, un hombre que forma en sí mismo la conciencia de su semejanza divina, y esto es importante porque, les vuelvo a repetir, creo que a nosotros nos es, entre comillas, más fácil tender a ver en el otro la imagen de Dios que verlo en uno mismo. Dice, un hombre que forma en sí mismo la conciencia de su semejanza divina y se esfuerza en corresponder a ella, porque es Dios el que actúa, el Espíritu que actúa en nosotros, pero como dice San Agustín, de quien recordamos hoy, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El hombre es libre y Dios quiere que responda libremente, pero que responda. Y se esfuerza en corresponder a ella, antes que nada descubre su dignidad originaria, que no le viene de un oficio o de una casta, sino de su descendencia divina. Consecuentemente con esto, para asemejarse siempre más a su arquetipo, con mayúscula, vive en la sociedad como un generador de bien, un distribuidor de salud social, amor, fraternidad, solidaridad, justicia. En resumen, un generador de virtudes. Si yo soy imagen de Dios y tomo conciencia de esta realidad, yo debo estar en la sociedad generando estas realidades de justicia, solidaridad, fraternidad y todo lo que ustedes le quieran poner, ¿no?
voy a, sí, saltear algunas cosas, sino, y dice que en este proceso de asemejarse a Cristo, de asimilarse a Cristo, dice Foucault, Jesús no pide poco, pide todo. Pide a los suyos que lleguen a ser como Él, morir con Él para resucitar con Él. Pero en esta muerte no los humilla, dice, los deifica, los hace dioses, porque lo hace partícipes de la propia vida suya, ¿no? Y él acuña acá, esto lo salteo porque lo van a tener en el apunte, un término que a veces se utilizaba más que nada para decir el sacerdote es un alter Christus, otro Cristo. Para Foucault no hay diferencia. Todo ser humano, todo bautizado es un alter Christus, otro Cristo. Y él dice, y él se lo provoca permanentemente en su diario, yo tengo que edificar, mi principal tarea es edificar en mí Cristo, ¿no? Es decir, asemejarse a Él, asemejarme a Él. Dice, lo que quiere decir llegar a ser un segundo Cristo, de manera que no sea Él quien viva, sino Cristo en Él, como dice Pablo a los Gálatas, ¿no? Ya no soy yo más quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. 4 consecuencias de esto, de ser creados por Dios, de la encarnación del Verbo y de la filiación divina son, se les digo rápidamente, una, ver a Jesús en el hermano, ya enseguida nos detenemos en esto un poquito, el respeto por la vida, que ahí me detengo bastante, un amor concreto y servicial y un amor universal. Estas son consecuencias de este ser imagen de Dios en Cristo. Es decir, ¿cómo lo podemos bajar a la realidad? En estas 4 actitudes. Ver a Jesús en el hermano. Ya hemos dicho bastante, les voy a decir solamente, les leo un texto de Foucault que es bastante fuerte. Y esto, si es necesario, lo volvemos a leer. No voy a hacer toda la introducción porque lo hemos venido diciendo. Dice lo siguiente. Dice, las consecuencias para la vida del cristiano de este ver a Jesús en el hermano son inmediatas, concretas y universales. Ver, amar y respetar a Jesús en todo hermano. Y este es el texto de Foucault. En todo caso, Jesús crucificado. Dice, yo siempre veo a Jesús en el otro. Y nos está describiendo los modos en que los podemos ver. Dice, en todo caso, Jesús crucificado, llagado, abandonado, incluso Jesús muerto. Es siempre Jesús, es siempre Él. Puede venir a nuestro encuentro bajo los despojos de un mendigo. Es Jesús. Puede contraer el rostro en muestras de odio, en muecas de odio o de desesperación, de soberbia. Es Jesús que se ha hecho culpa. Incluso puede buscar depravarse en los razonamientos del ateísmo. Incluso así es Jesús. Jesús en la tumba. Por lo tanto, nosotros convivimos siempre con Cristo. Lo tenemos en nosotros, lo tenemos en el hermano. Porque por ahí podemos decir, pero yo no lo veo. Yo no sé si lo veíamos con ustedes el otro día, ¿no? ¿Cómo hago para ver Jesús en alguien desagradable? Por el motivo que fuere. Y Él te está dando la respuesta. Jesús en la tumba, Jesús hecho culpa. Dice, pero siempre Jesús. Yo no sé si ustedes, sí creo que se lo citaba, porque, disculpen si repito porque he estado haciendo un tema el otro día, no sé si lo he dicho con ustedes, ¿no? Ese librito Oraciones para rezar por la calle de los años 60, de Michel Quast, que era un sacerdote obrero, que él hace una reflexión y dice, Señor, ¿cómo hago? A la noche en su casa dice, entré al bar y me pregunté, y vi una serie de personajes. Dice que, y pensé, qué fácil es verte en la inocencia de un niño o en el amor de una madre. Pero viendo una prostituta, toda pintarrajeada, un borracho, una persona deforme, ¿cómo hago para verte ahí? Y él siente, este sacerdote dice que él siente que Jesús le dice,
que es un poco esto de foco, ¿no? Dice, en el niño, en el amor de la madre, soy inmediatamente visible, en cierto modo. En el otro estoy enterrado esperando que tu amor me saque a flote, ¿no? Que me descubra. Y eso es fuerte, es un poco lo que dice el foco. Aún estamos siempre en contacto con Jesús, sea abandonado en la cruz, en el sepulcro, ¿m? Pero es siempre y esperando que los saques a flote. Has hecho una síntesis de estos 3 puntos, ¿no? Nos presentaste estos 3 puntos que se ven en el pensamiento de foco, ser creados por Dios, imagen de Dios y esta filiación divina, ¿no? Y estamos viendo en este momento una de esas consecuencias de estos 3 puntos que se ven en el pensamiento de foco. Quisiera aprovechar ahora para ver si hay alguna pregunta, si hay alguien que quiera en este momento para seguir avanzando y que no se nos pierda el hilo hermoso por el cual nos vas conduciendo. Sí. Si hay alguien que quiera hay hacer una manito levantada, no sé si es casualidad o porque Carolina. No, yo no la vi, pero ahí está, sí, Carolina, ahí está. Carolina, ¿querés hacer? Hola, Carolina. Sí. Buenas tardes y gracias, Elina, por todo lo que nos está transmitiendo. Yo necesité hacer esta pregunta porque me surge diariamente quién es el hermano. Con este llamado a vivir una fraternidad universal por parte de Francisco, a veces se me complica y me trae más confusión que certeza. En una iglesia, digamos, donde hay mucha grieta, y cómo soy hermano y cómo comulgo y cómo fraternizo con alguien que no tiene mi misma fe, mis principios, mis valores o en quien yo creo, incluso lo quiere derrotar. ¿Cómo soy hermana y cómo fraternizo bajo esta, parece como si fuera una religión universal, que no me queda claro? Y me vuelvo a hacer la pregunta, ¿con quién fraternizo y quién es mi hermano entonces? Bueno, vos sabés que, es decir, estamos todos embarcados en la misma situación y a todos se nos hace difícil. Por eso yo les decía recién, yo no sé si es por deformación profesional o qué, pero a veces me pasa que estoy viendo un noticiero y por ahí me pongo bastante nerviosa, furibunda y demás, ¿no? Por ciertas cosas porque es difícil. Nadie está diciendo, y esto es una cosa que tenemos, 2 cosas que yo creo, y esto es una, que sea fácil primero. Miren, a veces nosotros hablamos, hay que morir a sí mismo. ¿No? ¿Cuántas veces utilizamos esta expresión, morir a uno mismo? Y nos parece es una frase hecha. ¿La muerte causa terror o no? Yo les diría, levanten la mano, ¿quién de ustedes acá no sientan temor frente a la muerte, el fenómeno muerte humana, ¿no? Es decir, el último paso. Es normal. Bueno, la muerte en este sentido también es costosa, pero no estamos solos, ese es el tema, que no es una cuestión de voluntarismo. No es que yo me propongo. Miren, ustedes, si les doy algo, no es consejo, una experiencia que a mí me ha ayudado mucho en la vida, y ojo que uno está permanentemente luchando con esto, porque hay una parte nuestra. Tomen como oración la secuencia de la misa del Espíritu Santo de Pentecostés. Ven Santo Espíritu, ven Padre de los pobres, ven, yo no, discúlpenme, no me la sé en castellano, por eso no se las digo ahora, pero porque pedís la fuerza, lava lo que es sórdido, baña lo que es árido, endereza lo que está desviado, pliega lo que es rígido, es decir, pedimos la ayuda. Primero esto, ¿no? Es decir, pedir la ayuda, porque solos no podemos. Después está también la ayuda del hermano, del otro, del compartir, del confiar en la oración del otro. Es decir, a veces creemos que es todo fuerza de voluntad, y nuestra voluntad es débil. El mismo Jesús dice, ¿se acuerdan en el Getsemaní?
velen y recen, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y esta parte de la vida a veces nos lo olvidamos. Y lo otro, obviamente yo no tengo recetas, yo te estoy compartiendo una inquietud mía porque a todos nos cuesta. Y la realidad es, ¿vos de dónde sos? Discúlpame. De Rosario. Yo no O sea, sos de Argentina. O sea que estás viviendo lo que estamos viviendo. no de posibilidad de esta fraternidad. Y eso es, el hermano es, pienso que es alguien con quien comulgo, más allá que pueda tener diferencias, o que cree en un mismo Dios. Eso es lo que no tengo claro. No, se puede terminar de decirte algo, porque vos lo vas a ver en foco mismo, en el apunte, después no es porque le esté haciendo propaganda, sino porque les vuelvo a repetir, están las frases de foco. Él dice, no es una cuestión de sentimiento, que esa es otra cosa que nosotros también, yo debo sentir, hay afinidades y son buenísimas, hay amistades y son buenísimas. En el 1967, el Papa Pablo VI, después que escribe la encíclica La Populorum Progressio, que marcó un hito en la historia de la doctrina social de la Iglesia, él instituyó la Jornada Mundial de la Paz, ¿no? Que es el 1 de enero, que pasa, a nosotros lamentablemente pasa desapercibida porque todo el mundo duerme toda la sidra o el champán que tomó la noche anterior, ¿no? Pero uno de los lemas, me acuerdo que decía, hay un lema que el Papa da unos meses antes con un tema que lo desarrolla, que normalmente los católicos no lo leemos, y era, me acuerdo, todo hombre es mi hermano. Todo hombre es mi hermano. Y yo mientras te estoy diciendo esto, me pasa por la mente un montón de gente que a mí me cuesta pensar que puede ser mi hermano. Pero es la fe la que me lo dice. Y como yo no puedo, porque no puedo, pido ayuda a quien me la puede dar. La fuerza del Espíritu Santo puede todo. Hay cosas que se consiguen de rodillas y en el momento oportuno. A veces no cuando nosotros queremos, sino cuando Dios ve que es el momento para ambos. Por eso, miren, la perseverancia en la oración. Yo creo que lo hemos descuidado. El Papa dice en Evangelii Gaudium, una frase muy linda, que la oración de intercesión, pedir por otros o pedir por uno mismo, es como levadura en el corazón de la Trinidad. Es decir, fermenta, produce sus frutos. Pero tenemos que ser constantes. Es decir, en esta relación con Dios. Y obviamente yo puedo no estar de acuerdo, pero yo no, te vuelvo a repetir, no es fácil y creo que la experiencia la tenemos todos, que no es fácil, pero esa es la medida. Es más, en el apunte en un momento dado les pongo algo, una frase de foco, que él dice, debemos amar, a veces nosotros decimos con la medida de Cristo. ¿Sabés qué palabra utiliza él? Estamos llamados a amar con la desmedida de Cristo. Esto a mí me impactó. Dismisura, dice, más allá de toda medida. Y esa es la llamada. Pero vuelvo a repetirte, no somos nosotros. Reavivemos nuestra fe, reavivemos los principios de nuestra fe. Y una de ellas es volver a creer. No importa si no los vemos hoy, lo vemos la próxima vez, cuando veamos en la Trinidad la fuerza del Espíritu Santo. Encomendémonos al Espíritu Santo, pidamos la fuerza. Es fuego, es fuerza, es el que obra en nosotros, dice él en un momento dado, con la ayuda del Espíritu Santo, crecemos, no con nuestra voluntad. Vuelvo a repetirles, léanse el Evangelio, sobre todo en Lucas, que está el tema de Getsemaní, ¿no? Es el recen. Jesús, ¿qué hacía antes de predicar? En Lucas es más evidente que en ninguno. La noche anterior de él se retiró a orar. ¿Cómo está ese aspecto de nuestra vida?
¿Creo yo realmente en que la fuerza me viene de otro? La segunda carta a los Corintios, ¿no? Capítulo 12, léanlo porque es de un consuelo enorme. Cuando Pablo dice, yo, dice, si me tengo que gloriar, me glorío de todas las visiones que he tenido, de esto, de lo otro, dice, pero para que no me ensoberbezca, tengo en mi carne clavado un ángel de Satanás, dice él. Los exégetas tratan de dilucidar qué era, alguna situación dolorosa que él tenía. Dice, he pedido muchas veces, como diciendo, me he cansado de pedirle a Dios que me libere de esto que me angustia, de esto que me hace mal. Y él me dijo, te basta mi gracia, porque mi fuerza se demuestra en la debilidad. Dice, entonces, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque no soy yo. Yo estoy pidiendo la ayuda de aquel que es omnipotente y es omnipresente. Ambas cosas. Omnipresente, ¿en qué sentido? Está siempre. Yo estoy siempre. Yo sé, ya desde el Antiguo Testamento, yo seré, yo estaré contigo siempre, te acompañaré siempre. Somos nosotros los que nos olvidamos. Entonces, no lo veamos solamente así a ras de tierra, que tenemos esta tentación. En estas instancias, ayudémonos también nosotros. El rezar por otros también. Yo creo que en este momento, yo por ejemplo me preocupa una cosa, ¿no? Esto solo es un paréntesis. Me cumple 20 años la oración por la patria. No sé si se han dado cuenta. ¿Cuántas rezamos? Al principio rezábamos. ¿Por qué no hemos hecho la costumbre de rezarla de corazón cada día? ¿No será esto que Dios nos está pidiendo? Que la grieta, que esto, que lo otro, que lo más allá, que la descalificación permanente del otro, los insultos al otro. Ya se ha perdido toda medida, lamentablemente, acá en Argentina. ¿Y nosotros cristianos qué hacemos? Y yo no puedo, yo no puedo, yo estoy acá encerrada en mi casa, tengo más de 70 años, estoy encerrada porque, bueno, todavía tenemos que cuidarnos y demás, y no puedo. Sí puedo. Creo en el poder de la oración. Creo en esas pequeñas actitudes de honestidad que tengo con las personas con las que convivo, con las que trabajo, con las que estoy. Yo sé que es difícil. Todo momento es difícil. Miren, ¿cuántas veces ustedes han escuchado, al menos los más viejitos lo escuchábamos mucho, en todos los encuentros, eran tiempos de guerra, todo se derrumbaba? Estamos en tiempos de guerra donde todo se derrumba. Entonces volvamos a los orígenes. La guerra no solamente son las bombas, a veces hace más daño una bomba mediática, digamos, que una bomba de explosivos. Uno larga. Las redes sociales son los bombardeos de la actualidad. Uno puede matar tanta gente con una frasecita que ponga en una red social, ¿o no? Entonces, pero te vuelvo a repetir, yo te entiendo perfectamente porque creo que es una angustia que vivimos todos. Y que a veces nos parece que es inconciliable poder hablar con otros, aún dentro de la obra. Se los digo así con toda libertad, cuántas veces en estas famosas redes sociales se dicen de todo personas que están bajo un mismo, comulgando teóricamente en un mismo ideal. En la iglesia. ¿Cuántas veces ustedes, miren, yo les voy a poner un ejemplo muy concreto. El miércoles, yo no sé si ustedes siguen las audiencias del Papa, de los miércoles, las catequesis. El Papa toma un tema y lo desarrolla. En este momento está desarrollando la carta a los Gálatas, que Pablo recrimina a la comunidad de los Gálatas por una situación concreta que hay, de crítica a él, al Evangelio, y quieren volver
a algunas prácticas judaizantes, digamos, ¿no? Porque eran de judaizantes, no lo digo en sentido despectivo, sino que prácticas propias, por ejemplo, el gran problema si se tenían que circuncidar los cristianos, los que se convertían al cristianismo o al paganismo. Entonces Pablo le dice, acá hay un solo evangelio, que es el de Cristo, bueno, y está refiriéndose a las divisiones que se están dando en una comunidad de la iglesia, y dice, cuidado que van a terminar despedazándose como perros, ¿no? Lo dice, el mismo día que el Papa, en la última, le está comentando un poquito, ya acá habían dicho que había mandado un palito al presidente porque había hablado de la hipocresía de los políticos. ¿Ustedes pueden pensar que el Papa está pensando todo el día en la Argentina y que piensa nada más que en la Argentina? Con todas las cosas que les llegan de todo el mundo. Y él está hablando para la iglesia en ese caso. Se dan cuenta a veces que entre nosotros esos problemas. Entonces también superar un poquito y como ayudarnos a ir más allá de todas estas peleas. Es difícil, pero tenemos que reaccionar. Foucault dice en un momento dado, si no queremos morir devorados por la situación, tenemos que reaccionar. Reaccionar, pero no con la violencia, viviendo nosotros. Y no es fácil, Carolina. No es fácil para ninguno. Pero sepamos también que no estamos solos porque Dios no nos abandona. Isaías 49, ¿no? Léetelo cuando dice Israel, Dios me ha abandonado, el Señor me ha abandonado. Y Dios le dice a través del profeta, ¿puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Dice, aunque ellas pudieran, yo no te olvido. Te tengo tatuada en la palma de mis manos. Es decir, está siempre presente. Ayudémonos con la escritura, con nuestra fe. Ayudémonos entre nosotros, porque no es fácil. Y según en el lugar en que estén, es menos fácil todavía. Acuérdense de Foucault cuando dice, estuve más de un año en el frente sin dirigir la caña del fusil hacia las trincheras enemigas por el tema de no matar a un hijo de Dios. No lo dijo desde un escritorio. Lo hizo en el medio de la guerra. Pero tenemos que nosotros también cultivar la comunión con Dios. Saber que la fuerza nos viene de Él. Que no basta un voluntarismo. Pablo mismo dice, veo el bien y lo quiero y hago el mal que no quiero. ¿Quién no siente eso? ¿Cuántas veces no hemos dicho, ustedes han hecho retiros o han hecho encuentros, lo que fueran, bueno, yo ahora voy a hacer esto, lo otro, y llegas con todo inflamado, y a los 3 días te olvidaste de todo, porque sola no podés. En una época los del movimiento cursillo de cristiandad tenían un lema, Cristo y yo mayoría aplastante. Yo sola no puedo, pero con Cristo lo puedo todo. Él en mí. No le tengan miedo a la escritura. Yo les aconsejo, discúlpenme, esto estoy haciendo aparte. Yo tengo la obsesión de intentar hacerles gustar el recurso, el conocimiento y el gustar la palabra de Dios. No lo entiendo, buscate, en tu ciudad, en Rosario debe haber algún tipo de cursito, incluso online hay que buscar bien, obviamente, sobre todo online hay que buscarlo muy bien, pero de iniciación, yo acá veo algunas caras que sé que cuando se han acercado a la escritura han encontrado cosas muy lindas, ¿no? Entonces creo que ayudarnos en esto entre nosotros también. Y sobre todo esto, ¿no? De pedir la fuerza del Espíritu, y esto, cuando soy débil soy fuerte porque recurro a aquel que es la fortaleza, ¿no? Es como cuando un chico no puede... Gracias, Bueno. Elina, por esta respuesta.
la verdad que nos has hecho así, adentrar también en este pensamiento de foco en el hermano, ¿no? Vos cuando empezaste, ahora esta segunda parte dijiste de estas tres formas, estas tres ítems que Foco tenía, ¿no? Como ser creados por Dios, a imagen de Dios y la filiación divina. Y empezaste a enumerar 4 consecuencias de esto. Vimos la primera, ver y amar, y respetar al hermano, que creo que es en consonancia con estas hermosas respuestas que diste. ¿Querés que avancemos sobre las otras 3? Sí. En esta me voy a... espérense, porque quiero ver si hay un texto que sí que se lo quiero... fíjense, les leo 2 o 3 textos de Foco, después en el respeto por la vida me voy a detener menos, aunque me detengo bastante en el apunte porque algo vimos el otro día, pero les leo un texto porque me parece que le puede ayudar también a Carolina, ¿no? Dice, en toda criatura humana debemos ver a Jesús, y bajo esta luz toda criatura se acerca a nosotros para repetirnos su palabra. No teman, soy yo. Toda criatura se acerca a nosotros para repetirnos su palabra, la palabra de Jesús. No teman, soy yo. Así, toda criatura es vista en su función de representante del Señor, y especialmente si es rechazada, la encarnación de Cristo. Por lo tanto, no la tememos, la amamos. Y aun si se presentara bajo vestidos de verdugo, podríamos decirle con los mártires, no te tememos porque te amamos. No nos das miedo porque en ti está Jesús. Yo creo que una experiencia que todos podemos hacer, y Foco lo dice, y acá veo los papás a veces con el hijo más díscolo, los que son docentes, cuántas veces han tenido la experiencia en el colegio que el más difícil de todos, el chico más terrible, cuando descubre el verdadero amor del docente, que no es el del otro día, ustedes saben a qué me refiero, el verdadero amor del docente, aunque lo corrija, ¿cómo cambia? Yo me viene, no se lo voy a contar porque sería largo, una experiencia que yo hice que tuve que expulsar a una alumna 4 días antes que terminara las clases. Y después al año siguiente viene, en esa época se las expulsaba de todos los colegios del país por un año. Me adelgacé 3 kilos en una semana. Yo la quería de morir, era terrible, pero había atentado contra sus compañeras de una forma terrible. Y después cuando me llega para mi cumpleaños unos libros con unas tarjetitas, que sin saber nada, ella era, en la parte de la tarjeta decía aquella frase de Chiara, al calor del amor florecen, era un cactus, ¿no? Con una linda flor, florecen aún los corazones más áridos, algo así. Y ella me decía, Graciela, hoy se había dibujado con sonrisas, bien valieron la pena tantas horas pasadas en la rectoría. Y ella me decía, dice, ¿sabe qué es lo que me hizo reaccionar? Que yo sentí el amor suyo en el castigo. Para mí esa fue una lección para mí, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el amor verdadero, nosotros a veces la palabra castigo, además, la dejamos. Y en la misma escritura, cuando Dios les dice en el Deuteronomio a los israelitas, cuando ustedes estaban por el desierto, ¿te acordás de Israel cuando estabas por el desierto, que pasaste esto, sufriste lo otro, lo demás allá? Era yo que te corregía como un padre corrige a su hijo. Así que también en la corrección, hecha por amor, es Foco también tiene otro texto sobre eso que no se los voy a leer, pero bueno. Esto que les decía recién, lo escribe, esto te lo decía vos recién, Carolina. Ustedes saben que en el 45, después de la guerra, la destrucción que quedó en Europa fue terrible. Italia quedó realmente
destruida en todo sentido, incluso moralmente. Y porque además usted, bueno, no me voy a meter en las cuestiones de la guerra, pero saben que estuvo en un momento de un lado y después del otro, así que hasta como guerra civil, diríamos, en medio de todo. Y al finalizar la guerra, tal la destrucción que había, física, económica, moral, el Foucault dice esto, que es lo que les citaba recién. Necesitamos una inyección de oxígeno. Fíjense si esto no es para la Argentina de hoy. No sé si hay alguna de Chile o de otro lugar, pero creo que en general, ¿no? Necesitamos una inyección de oxígeno, extirpar del alma colectiva la venganza y aquel gusto de hacer sufrir a los semejantes, en el cual pulula un extraño instinto de canibalismo. Será necesario volver a poner en la cabeza de la gente que la vida nos ha sido dada para vivirla y no para liquidarnos, y que lo bello no está en el vivir peligrosamente, sino en el remover los peligros de la vida. Y los peligros son el imperialismo, el militarismo, el racismo, con las dictaduras de todo tipo y nombre. Este es el momento del cristianismo para que se inserte más profundamente en el hecho social para sanarlo, ¿no? Es decir, no para engancharnos en que lo hacemos, pero bueno, ¿saben qué? Pedir perdón y empezar de nuevo. Eso es importante. El respeto por la vida, les vuelvo a repetir, espero que después ustedes tengan los apuntes, así pueden tener los textos de Foucault, que es lo que me interesa. Es más, él dice, justamente dice, una prueba suprema de la fe es el hacer vencer la unidad sobre la separación, la justicia sobre la arbitrariedad, el amor sobre el odio, la vida sobre muerte. Dice, y el cristiano, dice Foucault, impulsa una revolución, que ahora también se había puesto de moda la palabra revolucionario. Dice, ¿cuál es la revolución del cristiano? Dice, es la que no produce muerte, sino que aumenta la vida. Es la revolución del amor, que debe ser como una irrupción de agua fresca sobre la llaga de una quemadura. Y eso no a gran escala, porque a lo mejor alguno de ustedes está llamado a hacerlo a gran escala, a meterse en la política partidaria, a participar en las estructuras pero sí lo tenemos en el barrio, en el almacén, en la escuela. Les vuelvo a repetir, solos no podemos. Pidamos ayuda a quien nos puede dar. El otro tema que está muy relacionado, la otra característica, la otra consecuencia, es que al ver a Jesús en el otro, al respetar la vida, es decir, la encarnación nos hace descubrir que tenemos que vivir esta realidad a través de un amor concreto y servicial. Él dice, se trata de un amor, dice que no es un sentimentalismo, y eso es el gran problema que nosotros tenemos, porque muchas veces confundimos amor con sentimiento. El amor es una realidad que involucra todas las dimensiones de la persona, la inteligencia, la voluntad, y muchas veces más la voluntad que otra cosa. Yo acá veo algunos que los veo con sus esposos, no sé, en pareja, o que viven en comunidad, o lo que fuere. Vos querés mucho a una persona y hay días que tenés ganas de matarla o de no verla. O qué sé yo, el chico o la chica que cuida a la mamá, al papá que se enfermó, y al principio sí te sentís heroína y después te cansás y no tenés más ganas y te llama, te toca la campanita o el timbre para que le lleves algo y no lo aguantás y demás. Y sin embargo, lo haces. Y lo haces con gran sacrificio. ¿Qué quiere decir? ¿Que sos un hipócrita, que no lo querés? ¿O que el amor ha llegado a una plenitud mayor, que cuando lo haces toda contenta porque haces cosas bonitas por el otro?
¿no? Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprender a distinguir el tema del sentimiento, que es muy bueno, que también incluye el amor, pero hay días que el sentimiento no está, hasta porque te duele la cabeza, o por lo que fuera, y no dejas de amar por eso, ¿no? Él dice, el amor tiene que ser concreto. Dice, hace notar, dice, que se trata de un amor continuo como la respiración. Esto a mí me hizo impresión también, ¿no? Deja de respirar un poco y te sofocás, dejas de amar y te sofocás. Él tiene, yo acá no lo toco, ¿no? En la tesis sí, porque me impactó todo un tema sobre el individualismo que es extraordinario, y me impactó porque en la encíclica, no en la encíclica, en la exhortación Evangelii Gaudium, en el 272 creo que es, Francisco dice una frase que a mí me impresionó mucho, me hizo acordar el foco. Dice, el individualismo, el encerrarse en sí mismo, es un lento suicidio. Un lento suicidio. Y esto yo creo que es una prueba que todos lo podemos hacer. ¿No? Hay un autor que dice, un biblista italiano que dice que en el paraíso, cuando se habla del paraíso como contemplación de Dios, dice, seremos felices porque solo podremos contemplar a Dios. Dice, desde el momento en que pudiéramos contemplarnos a nosotros mismos, ya no contemplaríamos más a Dios y se acabaría el paraíso. Yo la primera vez que lo leí, en el año 72, dije, esto pasa ahora. Cuando uno saca la mirada del Señor y se vuelve a sí mismo, se te acabó la paz, se te acabó la felicidad. Es una experiencia que todos podemos hacer. Yo la hago. Me empiezo a mirarme a mí misma y se me acabó toda la alegría. Te empezás a encerrar en vos mismo, ¿no? Entonces me parece que son todas cosas que nos pueden ayudar, y pedir ayuda muchas veces, ¿no? Lo otro, rezar por mí. Y acá aprovecho una cosa, a mí me enseñó la cuarentena que cuando otro me pide rezar por mí, y yo digo sí, sí, realmente lo hago. Porque antes decía sí, sí, y después me olvidaba. Y me he dado cuenta cuánto es importante rezar por mí y por el otro. Eso lo aprendí, se lo debo a la cuarentena. Un amor concreto y servicial, dice, continuo como la respiración. Dice, a Dios que es el Padre y a los hombres que son los hermanos, es decir, que se mueve y circula en familia, sin salir de ella, de manera que no son dos amores, sino un único amor. Miren, de acá se basa también en la famosa frase de Juan, de la primera carta de Juan, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al hermano a quien ve, es un mentiroso. Yo me puedo estar creyendo que estoy en el último cielo que soy una experta en qué sé yo, que tengo elevaciones místicas, estar 5 horas arrodillada frente al Santísimo, y después no tengo la más mínima contemplación con respecto al que está a mi lado, o porque le contesto mal, o porque soy injusta. Foco en esto tiene cosas fuertísimas. Dice, por ejemplo, el empresario que no le paga al obrero y después va todo compungido a besar el pie del santo patrón el domingo a misa, para decir estas dicotomías, ¿no? Se da en lo concreto. Fíjense, les leo esto. Cuando por cualquier motivo se ha lesionado la relación entre nosotros, dice, es necesario reconstituirla inmediatamente, porque no se es hijo de Dios en el tramo de la vida en que no se es hermano del prójimo. Esto también es fuerte, porque yo no puedo decirme hijo si no trato a mi hermano como mi hermano. Esto a mí me tocó mucho, porque a veces excluimos. Les vuelvo a repetir, yo sé que para todos lo podemos entender, que no son realidades fáciles, pero esto es el cristianismo. Para ser hijos de Dios que está en los cielos, es necesario amar a los hermanos en la tierra. Y si Dios es amor, ser sus hijos quiere decir ser hijos de amor.
todo aquí, el resto es pérdida de tiempo y pérdida de eternidad. Y él dice que el amor a Dios y el amor al prójimo son como dos alas. Para volar se necesitan dos alas. Si falta una, te quedas en tierra. Estas también son imágenes muy, muy concretas, ¿no? Insiste en que no es un amor puramente sentimental o dulzón. Él tiene una expresión que no supe cómo traducirla realmente, porque él dice, sería algo así como diciendo, no se trata de hablar de amor, no se trata de hablar de amor al otro, de una publicidad de una fábrica de bombones, digamos, ¿no? No es una cuestión dulzona, toda sentimental, que es lo que... dice, sino que involucrando todas las dimensiones del ser humano y participando del amor de Jesucristo, ama como Él, con su misma desmedida y radicalidad. Y dice, al acercarnos al hermano, esta frase de foco, dice, perdón, bajo la acción del Espíritu Santo que dilata el corazón humano. Por eso les vuelvo a repetir, redescubramos en nuestra vida la realidad trinitaria y específicamente la misión del Espíritu, ¿no? Dice, dilata el corazón humano, de manera que al acercarnos al hermano estamos llamados a despertar en él el elemento divino. Aproximándolo con el amor, despertamos en él tendencias buenas. Injertamos la corriente divina y a través de nosotros Dios se enciende en él. Él dice, cuantos hermanos amamos, tantos dioses encendemos, tantas lucecitas, tanto Dios encendemos en los otros, ¿no? Después dice, este amor, ¿por qué es concreto? Dice, porque es amor al Padre, el Padre nuestro, él tiene una frase que la repite mucho, Padre nuestro que estás en los cielos y el pan nuestro en la tierra. El Padre nuestro en los cielos y el pan nuestro en la tierra. Son las dos caras del amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al hermano. Otra cosa que a mí me llamó la atención, que él dice, no solamente el cristiano, el que realmente está injertado en Cristo y trata de vivir como Cristo, dice, ama al hermano, dice, ama y sirve a Dios en el hermano, y lo sirve como a un Dios. Esto a mí me impactó mucho, porque no es prestar un servicio cualquiera. Yo creo que, les vuelvo a repetir, es la acción del Espíritu en nosotros con un ejercicio de voluntad también de parte nuestra, ¿no? Y dice, ya que el amor nos hace partícipes de Dios y el amor es servicio, hay una ecuación, servir es reinar. Dice, no es servilismo, él hace la distinción. Dice, el servicio cristiano no es servilismo, porque es asumido voluntariamente. Es voluntariamente asumido y se hace de la mejor manera posible. Después, en el diario tiene toda una página que él se cuestiona a sí mismo, donde dice, yo soy siervo del otro señor, siervo por amor a Dios. Es decir, si lo tienen, léanlo porque realmente es muy lindo. Y por último, que es un poco respondiendo de vez Carolina, que va todo un poco a lo que vos preguntabas, el amor es universal, no excluye a ninguno, no excluye a ninguno. Les quiero leer voy a saltar algunas cosas para... Dice, Jesús vino a dar a los suyos una vida más copiosa y la renuncia, esto es de foco, es una renuncia no a lo bueno, dice, es una renuncia a lo que nos encoge, al egoísmo que recorta, al mal que separa, es una demolición de límites para que la vida se dilate hacia afuera en beneficio de todos. Él dice que el amor es el antilímite. Esta es otra expresión que la tiene con mucha frecuencia. Dice, derriba todas las barreras. Y yo creo que es una experiencia que cuando se nos ha concedido y nosotros hemos aprovechado esa gracia de experimentarla, nos damos cuenta, ¿no? Que hay gente que nos damos cuenta que llega a todos. Pienso que
En este momento se me vino la imagen de Chiara, la misma imagen de Foco. ¿Por qué Chiara es aceptada por tanta gente, de distintas convicciones y demás? Porque el amor no tiene límites, y lo percibían en ella, entonces recibía de vuelta ese amor que ella generaba. Les voy a leer un texto, con eso terminamos esta parte, y lo que alcancemos a ver después de la otra. El ojo que mira con amor, este es texto de Foucault. El ojo que mira con amor, perdón, les explico en qué contexto. Él está comentando del capítulo 14 de San Juan, del Evangelio: a quien me ama, me manifestaré. Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque él dice, Jesús dice, a quien me ama, me manifestaré. Dice, esto también vale para el hermano, porque cuando el hermano se siente amado, se manifiesta como es. Y esto es una experiencia que todos lo podemos hacer. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos amados, somos capaces de confiar el alma, las profundidades más profundas, valga la redundancia, porque nos sentimos amados? ¿Y saben lo que dice él? Y también vale para la iglesia. Él dice, la iglesia solo la conoce quien la ama. Fíjense que nosotros a veces decimos conocer para amar, y él acá te está dando vuelta. Amar para conocer mejor. Y dice, en este contexto dice, el ojo que mira con amor es una lámpara provista de llama. Va más allá de lo normal y extrae de las sombras una riqueza de maravillas insospechadas. Escruta detrás de las apariencias los signos de Dios, más allá de las connotaciones físicas, de las habilidades profesionales, de los títulos, de los distintivos. El ojo enamorado descubre tesoros que denuncian la fantasía del artífice con mayúscula. Aún el alma más triste revela profundidades y traiciona bellezas que no se imaginaban. Cada una resulta una obra maestra de arte original, cuidada en modo particular por el artista divino. El hombre revela a Dios, el hermano manifiesta al Padre. Y así como Dios se manifiesta a quien lo ama, así también sucede con el hombre. Quien ama, comprende, es decir, toma en sí. Él hace un juego de palabras con el italiano, comprendere, prendere in sé, toma en sí. Dice, quien ama, comprende, es decir, toma en sí, incluye en la propia vida a la persona amada, y así se enriquece y enriquece divinamente. Por lo tanto, el amor es luz que ilumina y pone luz a las almas. Tantos hermanos uno ama, tantas luces uno enciende, haciéndose de esta manera anunciación de Cristo, ¿no? Esta es una de las tantas. Había otro que no lo encontré, que me interesaba mucho leérselos, pero bueno, ya lo encontrarán. Cuando él dice, si vos ves venir al encuentro un hombre con el rostro lleno de deshecho por el llanto, los pies deshechos por el camino, además dice, vos ves en este andrajoso a tu hermano mayor, a Jesucristo, el más ilustre de tu genealogía, y toda tu carne gime, porque es tu carne la que sufre en la carne del otro, ¿no? Amar al otro como Cristo lo ama. Les vuelvo a repetir, Foucault no dice que sea fácil. Y en su diario, y permítanme que termine esta parte, después no sé si nos alcanza, introduzco y lo vemos la próxima vez en todo caso para no matarlos. ¿Hasta dónde llegaba la exigencia de Foucault consigo mismo? Y él escribe en los años 20, es fuertecito lo que él dice. Es una reflexión que hace como una especie de confesión a sí mismo. Dice, ¿esto por qué se los digo? Porque quizá nos encontremos por ahí en alguna cosa reflejados.
Y si él pudo, un poco lo que decía San Bernardo de Claraval, dicen que decía, si los otros pudieron ser santos, ¿por qué yo no puedo? Si Foco pudo, ¿por qué yo no puedo? Tengo que buscar cuáles eran las claves de él. Él dice que quería su vida, consumir su vida como una vela que arde ante el altar de Cristo. Es decir, la comunión con Dios de Foco era extraordinaria. Entonces, también ahí tenemos que ver en qué punto estamos nosotros, ¿no? Dice, corazón mío, eres un perfecto canalla. Puño de carne, hormigueas de orgullo. Transpiras acidez. Estás saturado de odio. Eres un criadero de víboras. Cuando han perseguido a un adversario, tú has vibrado de alegría enmascarándote de compunción. Cuando un amigo ha tenido un éxito, te has contraído en espasmos de envidia, enmascarándote con sonrisas a mitad. Tú mezclas y fermentas dentro de ti, pequeño pozo negro, un nido de lombrices, colmado de celos, de aversiones, ambiciones, venganzas, y tratas de esconderlo, de aparecer blanco. Tú, fornicando con la hipocresía, me sacudes en la cara tanto fango, tal hedor, que todos mis razonamientos, propósitos, inspiraciones están incrustados de tu estiércol y vuelven a caer, afeados en tu asquerosa cavidad. Con tu aliento apestas toda mi alma. Sin embargo, yo sé, Dios mío, que a ti solo se llega disolviendo estas arrugas de malestar, de antipatías. Solo se llega tocando el abismo de la propia nada. Pero cuando rezo, en un esfuerzo momentáneo de humildad, presentándome en toda crudeza mi escuálida fealdad, he aquí que se alza desde esta pequeña alforja, el corazón, una ráfaga de orgullo, de presunciones, de dudas que hieren y se burlan, volviéndome árido. He aquí que se yerguen ante mí las vanidades de mi persona con su avidez, con su avaricia, veleidades y necesidades materiales, con sus respetos y preocupaciones humanas, con sus costumbres que me encadenan y otras vanidades. Fantasmas, distracciones, vapores de soberbia me envuelven y me asfixian. Esclavo presuntuoso e inútil, y vil. Vil hasta ocultarme. ¿Qué lección de sentimiento y de independencia me viene de una mujercita o de un campesino absortos en la plegaria, transfigurados en la adoración? Señor, purifica tú este corazón enfermo, redúcelo a cenizas de amor y de humildad. Destruye tú a este pequeño putrefacto músculo, a este gran canalla. Es una confesión más que fuerte, ¿no? Es un poco lo que sea. ¿Cómo termina, Señor? Purifica tú. Yo no soy capaz. Esta es la grandeza de Foco, es decir, la exigencia que él tiene para consigo mismo es impresionante. Así como él exigirá también al cristiano que sea coherente. ¿Mm? Pero el primero empieza por él. Entonces yo creo que esto yo dejaría acá hoy porque veo que son las casi menos 10. Si hay algún comentario y vemos el aspecto de la trinitario la próxima vez, pero esto pone sus fundamentos, ¿no? Es decir, cuáles son las características del ser humano como imagen de la Trinidad. Esto que decía Ángeles lo enunció al principio, pero me parecía que era mejor no tener apuro. No sé si alguien quiere preguntar algo, quiere comentar, quiere...
quizás también, si alguien quiere ir dejando comentarios en el chat, también ayuda como a sintetizar. Yo sí tengo una pregunta, Elina. Sí. Además de agradecerte, y creo que muchos también han ido poniendo gracias, ¿no? Pero nosotros comenzamos viendo la figura de Higino Giordani, que fue un laico, un periodista, un político, casado, escritor, que estuvo en el servicio militar, es decir, que pasó por varias facetas en su vida, ¿no? Y sobre todo que ha sido un santo, o un modelo de santidad para estos tiempos. Yo, escuchándote con todos estos hermosos escritos que compartiste, que son profundos, que son para remeditar y sobre todo para concretizar, porque todos son escritos que nos llevan como inmediatamente a querer ponerlo en práctica, ¿no? Pero también, y esto lo dijiste y lo esbozaste también en el encuentro pasado, en la figura de Higino Giordani, como leíste ahí, y esto me hizo pensar, por eso la pregunta, como en la última lectura que hiciste, está la figura de una persona que lidió con sus tiempos, con sus dificultades, que lidió también con un encuentro con la figura de Chiara. Y vos conocés, la otra vez nos hiciste como degustar también de esta figura de la persona, ¿no? ¿Cuáles fueron los grandes dolores, los grandes desafíos de Foucault? Mira, yo creo que no lo puse en el apunte anterior, porque no se puede poner todo. Aparte de la experiencia de la guerra, que para él fue terrible, ahí tiene un poemita que se llama El rostro de los muertos, que él escribe, 22 años habrá tenido, donde trata de dar como salida a través de un poema de lo que fue. Les vuelvo a repetir porque uno por ahí no sé. Yo veía el otro día, me vino a la mente porque el primer día que pasaron las imágenes de las personas en Kabul colgándose de los aviones, para mí fue terrible, creo que para todo el mundo fue una cosa, pues sí, yo hoy mismo pensaba, ¿no? Mataron a 2 del ISIS, no sé qué, yo decía, ¿cómo nos hemos acostumbrado a la muerte? ¿Cómo ha perdido valor la vida humana? Para uno que estaba convencido que todo ser humano era hijo de Dios, encontrarse en medio de esa guerra que era cuerpo a cuerpo, ya eso fue un gran sufrimiento. Otro dolor grande que tuvo fue físico. Nunca superó el dolor de la herida de la pierna en la mano. Es decir, él no usaba el bastón al final o cojeaba porque... No, pasó, yo les decía el otro día, en 3 años, poco más de 3 años, 12 operaciones en los años 20, hace 100 años, ¿no? Es decir, uno a veces no piensa también en el dolor físico. El dolor de amar inmensamente a su mujer y no compartir lo que para él era más importante en la vida. Él escribe el 1 de mayo del 74, cuando muere Mía, dice, he llorado con un llanto sin fin y he comprendido lo que significa el cortar dos en una sola carne. Pero había sufrido mucho, porque no había compartido lo que para él, eso solo, ahora la vez pasada decía Alberto Lopresti, el que está ahora en lugar de Tommaso Sorgi, en el Centro Higino Giordani, que han publicado un libro, yo no sé si alguna vez nos llegará a nosotros, ahora hace poco, sobre algunos aspectos que han ido emergiendo justamente de estas cuestiones más privadas a lo largo del proceso de beatificación, ¿no? Y bueno, este no es un aspecto menor del sufrimiento, de estar enamoradísimo de su mujer
y no poder compartir y que no comprendiera ella incluso que a nosotros nos parece normalísimo que Foucault, que si iba de tal parte a él, pasaba por Trento o iba a Roma o estaba sujetos entre comillas, seguía este grupo de chicas. Uno piensa, no, en la realidad de la vida matrimonial no debe haber sido fácil, ¿no? Yo creo que, es decir, dolores en la vida, después el hecho de no sentirse comprendido dentro del propio partido. Él había sido un pilar, había conocido al fundador del partido que le tenía una confianza absoluta, don Luigi Sturzo, y cuando él por ser fiel a la primera concepción de partido que tuvo don Sturzo y por ser fiel a su fe cristiana, esto yo les decía, por ejemplo, el tema de la presentación del proyecto de objeción de conciencia, pero él dice en un momento en su diario, dice, la soledad espantosa se dice en castellano. Bueno, terrible, no sé, no me viene ahora. Dice, no es la de las ermitas, es la de las plazas, donde estás rodeado de gente y estás solo, y te evitan. ¿Por qué? Porque pensás distinto. Y dentro de tu partido, te han dejado solo, sos como un paria. Es decir, ha habido un montón de sufrimientos que se conocen a través del diario, en realidad. Por eso la riqueza del diario. Si no ha sido un hombre que ha tenido la vida fácil. Después porque periodista de alma, y por escribir un artículo donde denuncia a Mussolini y sus secuaces, lo echan del círculo de periodistas, pierde su trabajo, o sea que es uno que ha sabido lo que significa perder el trabajo y vivir casi de la limosna de los colegios, de algunos colegios de religiosas. Es decir, por eso les digo que la grandeza de la vida y de la exigencia que él tiene, de no dejarse abatir, lo dice, miren, el diario es fortísimo, dice, de cada tanto una zambullida en la oscuridad. Y él cuenta algunas experiencias, estaba en medio de una crisis terrible, y dice, y de golpe apareció como un aroma, un perfume. La devoción a María es otro aspecto de la vida de Foucault que es extraordinario. Tiene una experiencia, 6 de octubre, no me acuerdo qué año, no me acuerdo si es del 58, tiene una experiencia mística de unión con María, donde dice, dice, sentí que mi alma era, dice ya como un poco parafraseando, como cuando Pablo dice, no soy yo quien vive, no, sino que Cristo vive en mí, él sentía que era María viviendo en él. Pero mientras tanto, ha pasado momentos de mucha oscuridad, y también dentro de la obra, momentos en que de prueba, en que quizás fue dejado muy solo o de lado, lo que él dice en el diario, en su diario, ahora ya no te llaman más para dar charlas, para dar conferencias, no te consultan, es decir, toda la alegoría del otoño de la vida que él tiene cuando llega a la vejez. Es decir, no es una cuestión, ay, qué lindo, soy viejito, todos me quieren, me siento todos nos parece romántico que se sentaba en ese banco del jardín, pero ¿qué había dentro del alma de él? Y sin embargo, él dice, ahora siento que se vuela en Dios. Es decir, yo pidan que publiquen, que traduzcan el diario entero y lo publiquen, porque realmente nos hace mucho bien, sobre todo porque es de carne y hueso. Yo dejo porque ya sí, estamos justo en el tiempo. Sí. Elina, gracias a todos los que están acá porque hacen posible también esta charla y seguramente son los interlocutores de Elina, que, no sé, escucharte es un placer, pero no porque sea un placer solo lo que decís, sino porque nos has hecho descubrir una figura que quizás conocíamos algunos aspectos, ¿no? Y hemos descubierto al santo, al hombre, y como decía también, ¿no?
La otra vez nos hiciste descubrir al periodista, al político, al laico. Ahora hemos descubierto al cristiano, al Hijo de Dios, semejanza a Dios, que nos hace a todos así, ¿no? Y aquel que además ha amado las Escrituras, ha amado el Evangelio y lo ha hecho concreto.